Hace más de 50, 60 años, aproximadamente, el señor Herbert Armstrong escribió un libro titulado Los Estados Unidos y la Mancomunidad Británica en Profecía. Ese libro, con su respectivo folleto, está basado en las investigaciones del señor Armstrong y de otros autores para llevar al lector no solo a la historia del pasado, sino a la historia escrita por adelantado. ¿Qué les depara el futuro a los pueblos anglosajones del mundo? ¿Qué se divisa realmente en el horizonte para los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda? Los jefes de gobierno no lo saben. Los principales analistas de asuntos internacionales tampoco lo saben, ni la gran mayoría de los editores y periodistas del mundo. Sin embargo, tú y yo lo podemos saber. Sorprende, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Cómo se puede llegar a saber? Las respuestas a los grandes interrogantes de la vida, de los cuales uno es lo que nos depara el futuro, se encuentran en el libro de mayor venta en la historia, en la Biblia. Más de la cuarta parte de la Biblia es profecía, principalmente para nuestros días y el porvenir. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a entender esas profecías? Quizás la llave más importante para abrir los misterios de la profecía bíblica se encuentra aquí, en la propia palabra de Dios. Hay naciones como Egipto y Etiopía que se mencionan directamente en la Biblia. Pero ¿qué ocurre con las naciones de mayor preponderancia en el mundo moderno? ¿Es posible acaso que las profecías para el tiempo del fin no tomen en cuenta a los Estados Unidos, al Reino Unido, a los países de la Mancomunidad Británica? Hace unos días atrás, en una tertulia presentada por Ramón Ubillos y Miguel Díez, en uno de los momentos de las noticias de actualidad hablaron sobre Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Qué futuro les depara a estas dos grandes naciones que siempre han estado hermanadas, que siempre han estado en guerras mundiales, que siempre han sido protagonistas para lo bueno y para lo malo? La llave fundamental para poder abrir el entendimiento a muchas profecías bíblicas es conocer la verdadera identidad de los pueblos anglosajones, porque estos pueblos se identifican en la Biblia por el nombre de su antiguo progenitor. ¿Quién es ese antiguo progenitor? ¿Es posible demostrarlo? ¿Por qué razón los pueblos anglosajones han llegado a poseer las regiones más ricas de la tierra? ¿Por qué han llegado a tener riquezas y poder sin parangón? Vamos a hacer un poquito de historia. Tras un rápido surgimiento que comenzó en el año 1800, la Gran Bretaña y los Estados Unidos alcanzaron la prominencia mundial y juntos han dominado los siglos XIX y XX. ¿Qué está sucediendo en este siglo XXI? ¿Reino Unido, Estados Unidos son referencia? No. Son prácticamente el hazmerreír ahora mismo del mundo entero. Dos naciones superpotentes que en los últimos años, por sus gobiernos, están no en el anonimato, pero están en un segundo y tercer plano. No son referencias mundiales. Quizás el Reino Unido es una referencia mundial, por ejemplo, en el mundo del deporte. Ahora todos los futbolistas quieren ir al Reino Unido porque es quizás un país donde los jeques árabes están invirtiendo, el salario que va a tener un jugador de fútbol es elevado. Eso es en el fútbol. Pero ¿dónde quiere jugar, por ejemplo, una persona que ha dedicado su vida al baloncesto? Aquí en España, el sueño de muchos jugadores de baloncesto es ir a la NBA, la mejor liga del mundo de baloncesto. En el Reino Unido
tienen los mejores equipos de fútbol, pero de baloncesto no hay mucho interés. Sí que lo hay en Estados Unidos y muchos deciden irse a estos países, unos para jugar al fútbol, otros para jugar al baloncesto. Por ponerte un ejemplo, quizás en otros ámbitos Estados Unidos y Reino Unido ya no importan a la gente, ya son naciones que están en quiebra económica, pero para otras cosas siempre son referencia. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué estas dos naciones han llegado a poseer las regiones más ricas de la Tierra? ¿Seguirán desempeñando el mismo papel de liderazgo o todo cambiará? ¿Qué futuro les depara a los Estados Unidos y al Reino Unido? Llegarán momentos donde los acontecimientos confundirán por completo a los expertos, pero nosotros podremos entenderlos si utilizamos la llave maestra de la profecía hasta ese tiempo. Las respuestas se encuentran en la palabra de Dios. En términos sencillos, la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento están dirigidas a la casa de Israel. La mayoría de los comentaristas bíblicos tienen un enfoque equivocado. Desconocen la identidad actual de los descendientes del antiguo Israel. Los registros de la historia los señala claramente la palabra de Dios. Si bien el Estado judío, la ciudad de Jerusalén desempeñan un papel importante en las profecías para el tiempo del fin, no todos los israelitas son judíos. El patriarca Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel, fue padre de 12 hijos. Uno de sus hijos, Judá, es el progenitor del pueblo judío. Pero, ¿quiénes son los descendientes de los otros hijos? Cuando las 12 tribus llegaron a la tierra prometida, después del cautiverio en Egipto, cada una se estableció en una región diferente. Después de Salomón, esas tribus se dividieron en dos reinos. El reino del sur, llamado Judá, que fue constituido por las tribus de Judá, de Benjamín y la mayoría de los levitas, y las otras 10 tribus que formaron el reino del norte, llamado Israel. Después de un sitio de 3 años, los asirios conquistaron Samaria, capital de Israel. Y en forma sistemática los asirios iniciaron la deportación de los israelitas hacia el norte del río Éufrates, a la región de entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Te invito a que leas Segundo Libro de Reyes, capítulo 17. Después de apoderarse de Israel, los asirios avanzaron hacia Judá, el reino del sur. Ezequías, en ese entonces rey de Judá, clamó con gran fervor a Dios, quien intervino con el envío de un ángel para destruir al ejército asirio del rey Senaquerib, año 701 a.C. Judá fue entonces protegida y pasaría casi un siglo antes de que su libertad fuera de nuevo amenazada. Esto ya fue bajo el mandato del rey Nabucodonosor, el imperio de Babilonia. Invadieron Judá y avanzaron sobre Jerusalén. Judá fue entonces hecha tributaria del imperio babilónico. Nabucodonosor regresó y llevó cautivo a Joaquín, rey de Judá, y dejó a Sedequías en el trono. Esto es interesante porque Nabucodonosor, insatisfecho, por decirlo de alguna manera, con la conducta de Sedequías, volvió como a los 10 años y destruyó por completo a Jerusalén. Incendió el templo y se llevó en cautiverio a Babilonia la mayor parte de los judíos. Pasaron los años y Babilonia cayó ante los ejércitos de Ciro el Grande, el rey de Persia. Y al poco tiempo Ciro emitió un decreto por el cual se les permitía a los judíos salir de Babilonia y regresar a reconstruir el templo de Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel. Es preciso señalar un punto importante que pasa desapercibido para la mayoría. Las 10 tribus del norte jamás regresaron de su cautiverio. Estaban establecidas en una región a cientos de kilómetros de donde los judíos fueron tomados más de un siglo después.
las 10 tribus de Israel permanecieron completamente aparte y separadas de los judíos. ¿Qué sucedió con esas 10 tribus de Israel? La historia las ha llamado las 10 tribus perdidas. ¿A dónde se fueron? La respuesta yo sobre estos temas no te las puedo dar. Pero sí que tenemos respuestas en la palabra de Dios. Como es de suponer, la identidad y la ubicación de esas antiguas tribus nos revela quiénes son los anglosajones de los Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda, descendientes de los británicos en Sudáfrica. Los dirigentes más instruidos de nuestro mundo moderno están ciegos ante los hechos reales que nos presentan la Biblia. Han sido cegados por la teoría de la evolución que descarta por completo el valor actual de la Biblia. Y como resultado son incapaces de ver la historia que se encuentra en las Escrituras, su importancia para el futuro. La mayoría de los dirigentes religiosos se encuentra en esa misma situación. Incluso los que afirman que el conocimiento de la Biblia en el conocimiento de la Biblia está su autoridad, hay muchos que están cegados por los prejuicios de su denominación. Nuestro futuro y el futuro de nuestras familias, así como el futuro de muchas naciones, depende de la respuesta a la pregunta: ¿dónde se encuentran las 10 tribus perdidas de Israel? Como lo veremos, y como tú lo puedes ver si escudriñas la palabra de Dios, la Biblia da respuesta a preguntas que tú y yo nos hacemos, incluso a preguntas a veces existenciales. ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy a ir en un futuro? Esas preguntas que muchas veces nos hacemos. En el sur de Mesopotamia, cerca de la ciudad de Babilonia, se encontraba un joven judío a la orilla de un río, y este joven pertenecía a los miles de judíos que habían sido traídos cautivos hacía más de 4 años desde su tierra natal por los ejércitos del rey Nabucodonosor. A la edad de 30 años, en el 5.º año de su exilio, el sacerdote Ezequiel tuvo una visión. Al principio vio como un torbellino que se aproximaba proveniente del norte. Vio que no era una simple tormenta que se acercaba, había relámpagos que salían del viento tempestuoso, y a medida que ese torbellino se acercaba con un fuego envolvente y con un gran resplandor, Ezequiel empezó a ver detalles dentro de esa tempestad. Primero vio 4 figuras angélicas con apariencia humana, pero cada una tenía 4 caras y 4 alas. Esto no es una película de ciencia ficción, esto no es un libro tampoco de ciencia ficción, esto lo dice la palabra de Dios. Al seguir observando, Ezequiel notó que bajo cada criatura giraba una enorme rueda que se movía según lo hacía el extraño ser, y luego aparecía una gran expansión de cristal sobre sus cabezas. Cuando todo el conjunto estuvo más cerca, Ezequiel pudo distinguir una luz brillante sobre la expansión cristalina, y dentro de esa luz pudo ver la figura de un trono y a un glorioso ser sentado en él. Entonces dijo: esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Luego Ezequiel se postró sobre su rostro. Repentinamente una voz salió del trono y le ordenó a Ezequiel que se levantara. El Dios de Israel le dio entonces una comisión. Ezequiel fue nombrado centinela para la casa de Israel. Esto lo puedes leer, Ezequiel capítulo 2, verso 3 y Ezequiel capítulo 33, verso 7. Ese despliegue de gloria y majestad dejó en Ezequiel una profunda impresión de la importancia del ministerio, del encargo que iba a tener. Dios tenía un propósito para Ezequiel. Si analizas un poquito la situación, observamos que esa comisión de Ezequiel no lo colocaba como centinela de su propio pueblo, la casa de Judá, sino de las 10 tribus del norte, es decir, la casa de Israel. Judá estaba solo parcialmente en cautiverio.
La destrucción de Jerusalén ocurriría pocos años después, pero la casa de Israel había sido llevada a una tierra extraña, a cientos de kilómetros de donde estaba Ezequiel. ¿Qué sentido tendría entonces advertirle a ese pueblo ya cautivo de una inminente invasión y cautiverio? Evidentemente el mensaje de Ezequiel no era para la casa de Israel de sus días. Dios no les iba a advertir sobre un castigo más de un siglo después de enviarlo. No tendría sentido. Ezequiel nunca tuvo la oportunidad de darle personalmente el mensaje a la casa de Israel. Y de aquí podemos deducir que ese mensaje es para el tiempo del fin, y que fue escrito y preservado para que fuera entregado por los actuales siervos de Dios. Dios designó a Ezequiel para que fuera un centinela. Ahora bien, ¿qué es un centinela? Un centinela es alguien que en la antigüedad vigilaba desde una torre alta sobre los muros de las ciudades para advertir sobre alguna amenaza o peligro. Esto lo hemos visto en infinidad de películas. El trabajo del centinela o atalaya, también van de la mano, era estar alerta y vigilante, oteando el horizonte para ver si se aproximaba algún enemigo. Y cuando estaba seguro de que algún enemigo se aproximaba, el centinela daba la alarma con el sonido de una trompeta. Asimismo, Dios le advirtió a Ezequiel que si no sonaba la alarma y las calamidades caían sobre el pueblo inadvertido, demandaría la sangre de sus manos. Es decir, que la comisión de Ezequiel era centinela, era avisar al pueblo de que vienen enemigos. Tenía que dar la voz de alarma, y si no la hacía, Ezequiel era culpable y vendría al juicio de Dios sobre su vida. Pero si él sonaba la alarma y el pueblo no hacía caso, el pueblo sufriría las consecuencias, pero Ezequiel quedaría libre de culpa. Ezequiel capítulo 33, verso 9. La casa de Israel durante los días de Ezequiel ya estaba en cautiverio. La generación que fue llevada en cautiverio había recibido la última advertencia más de un siglo antes por los emisarios del rey Ezequías de Judá. Te invito a que lo leas, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo del 1 al 12. Muy pocos hicieron caso. La nación toda se burló de las advertencias, entonces Israel fue llevada al cautiverio. Luego, más de un siglo después, a Ezequiel le fue encomendado un mensaje semejante. Hoy en día estamos viviendo eso. Tú y yo estamos haciendo la labor de evangelistas. Predicamos en las calles, predicamos a Cristo, anunciamos el reino de Dios que viene pronto, y muchos se burlan de nosotros. Sucederá, como estamos compartiendo ahora, que esas personas, esas naciones, van a ser llevadas cautivas. Los sucesos que habrían de ocurrir en Jerusalén y Judá serían una señal para la casa de Israel. Pero las advertencias de Ezequiel serían para Israel en el tiempo del fin. De hecho, la Escritura nos dice que esas advertencias debían escucharse cerca del día del Eterno, cuando Dios intervenga al final de esta era. Esa visión de Ezequiel cobra un gran significado en la actualidad. Estamos viendo la situación por la que está viviendo ahora mismo o por la que está pasando Israel. Poco a poco estamos viendo cómo naciones se están sumando al grupo terrorista Hamás y están dando su apoyo a un grupo terrorista. Hace unos días se están presentando más detalles sobre las circunstancias de la decisión de suspender la ayuda a la UNRWA. Ese apoyo a los refugiados palestinos. Como ya sabemos, muchos de esos refugiados palestinos en sus filas, entre esos refugiados civiles inocentes, hay terroristas que luego son los que se meten de lleno en diferentes naciones. ¿Cómo van terroristas a los Estados Unidos, por ejemplo, o al Reino Unido, o a España, o a América Latina? Pues a través de refugiados. Se hacen pasar por refugiados, víctimas de guerra, y se meten de lleno en las naciones. Crean sus células y desde esos lugares se expande su ideología satánica. Así es como trabaja Satanás, así es como trabaja el terrorismo islámico.
pues se están revelando más detalles sobre la participación de empleados de la UNRWA en el ataque terrorista del 7 de octubre. Esto es algo increíble que los medios de comunicación están tapando. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Finlandia, Canadá, Holanda, Suiza, Australia, Austria, son naciones que no van a enviar ayuda humanitaria, donaciones a los refugiados palestinos, porque al final detrás de todos ellos está la Cruz Roja, está la OMS y está este nombre mencionado, la UNRWA o la UNRWA. Esto poco los mencionan los medios de comunicación. Pero estamos viendo cómo Israel está siendo sitiada y perseguida por naciones de Occidente. La palabra de Dios dice que Israel llegará un momento en que se quedará sola. Aquí hemos mencionado naciones que están a favor de Israel. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Finlandia, Canadá, Holanda, Suiza, Australia y hace unos días Austria. España no está, ¿eh? Nuestra nación no está. Porque tenemos un gobierno que es pro Hamás, que está a favor del grupo terrorista, porque están subvencionados por Irán. Irán es el que facilita las armas al grupo terrorista Hamás. Aquí en España hay partidos políticos subvencionados por Irán, subvencionados por Venezuela. España está en contra de Israel. No voy a decir España, voy a decir una parte, porque hay otra parte de España que está a favor de Israel, que curiosamente somos los cristianos evangélicos y otras personas que no son cristianas, pero que tienen sus creencias judías, son judíos. Es curioso que los de derechas están a favor de Israel, los de izquierda están a favor del grupo terrorista Hamás, porque al final lo que están haciendo es blanquearlos, justificar sus ataques. No, es que Israel lleva años invadiendo, es genocida, es que Israel están colonizando, se están aprovechando de los palestinos. No, mentira. Los palestinos han vivido muy bien porque Israel les está ayudando. El problema es que entre el pueblo de Palestina están los terroristas. Israel está sufriendo persecución y la palabra de Dios declara que Israel se quedará sola. El sustentador de Israel, como siempre sabemos, es Estados Unidos. Hasta el propio sustentador la va a abandonar. Esto lo dice la palabra de Dios. Estados Unidos y el Reino Unido, que ahora mismo quizás son un chiste de potencias mundiales, siempre han sido referencias en los últimos años por sus gobiernos progresistas, están siendo el hazmerreír de todo el mundo. Estados Unidos ha perdido su identidad, el Reino Unido también. ¿Qué decir de España? ¿Qué decir de esas naciones que siempre han sido una potencia para el mundo? Naciones que siempre han mirado por el bienestar de la sociedad, por el bienestar del pueblo. Ahora, por su agenda progresista, esa nación es el hazmerreír. Israel está perdiendo su identidad. En Éxodo capítulo 31, verso 12, Dios le dijo a Moisés que los sábados serían una señal entre él e Israel para siempre. Una señal es algo que identifica. El sábado es un recordatorio de quién es el verdadero Dios y cuál es su pueblo. Mientras los israelitas, por ponerte un ejemplo, guardaban el sábado, conservaron su identidad. Hasta el día de hoy los judíos han mantenido su identidad en donde quiera que se encuentren, porque han conservado la señal del sábado. Nunca han perdido de vista quiénes son. En cambio, Israel, desde los días del rey Jeroboam, abandonó los sábados de Dios, sustituyéndolos por sus propios días de adoración. Y como resultado, como la idolatría llegó a Israel, Israel fue en cautiverio. No conservó su identidad entre las naciones que lo rodeaban.
los que los conocieron no los relacionaron con los judíos, y con el tiempo los mismos israelitas también olvidaron su verdadero origen. Muchas de las costumbres que acompañaron a los israelitas al cautiverio fueron tomadas de las naciones paganas que los rodeaban. El Señor decía que tenían que arrasar con las naciones enemigas, y los israelitas lo que hacían sería mantenerlas cerca. Las vamos a mantener cerca, no las vamos a destruir, porque en un futuro pueden ser aliados. ¿Qué sucedió? Que las costumbres paganas de esas naciones enemigas llegaron a Israel. Salomón es un ejemplo. Cientos de mujeres que desviaron su corazón porque esas mujeres tenían sus propios ídolos, sus propios dioses, y luego eso llegó al pueblo. Mientras eran llevados cautivos por los asirios, el profeta Miqueas estaba en Judá, y éste le advirtió a Israel del inminente castigo. Mira lo que dijo Miqueas, capítulo 6, verso 16, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. ¿Quién era Omri? ¿Cuáles fueron sus mandamientos? ¿Qué tuvo esto que ver con la pérdida de identidad de Israel? Los israelitas cautivos llegaron a ser conocidos como cimerios. Israel llegó a perder hasta su nombre como nación, dado que abandonaron la señal de identidad que Dios estableció. Mira lo que dice el profeta Amós. He aquí los ojos del Eterno, el Señor, están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Eterno. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Te invito a que leas el primer libro de Reyes, capítulo 16. Ahí se narra el ascenso de Omri al trono de Israel. Después de derrocar a su predecesor Zimri, estableció una dinastía. Aunque solo reinó 12 años, estableció la capital en Samaria y dictó leyes que guiaron a la nación por el resto de su historia. El mundo cada vez está peor. La persecución a los cristianos se va a incrementar. Se están cumpliendo profecías que la Biblia ya registró hace años atrás. Nuestra mirada tiene que estar puesta en ese reloj profético, en Israel. Lo que suceda en Israel marcará un antes y un después. Estamos viendo cómo potencias mundiales están cayendo. Surgirá el Imperio Británico, seguramente. El Imperio Británico ha estado en todas las guerras mundiales. Estados Unidos también. Alemania, curiosamente, ha estado en todas las guerras mundiales. ¿Qué decir de Rusia, China, Irán? Hay naciones que van a estar involucradas en una posible tercera guerra mundial. Naciones que se van a liar unas con otras. Parece que los bandos ya están definidos, ¿verdad? Corea del Norte, China, Irán, Rusia, países árabes, Venezuela, Cuba. Por otra parte, Europa, Estados Unidos, Israel. Analicemos lo que dice la palabra de Dios. Analicemos lo que está sucediendo en Israel en estos días. Analicemos lo que está sucediendo en el Reino Unido, en los Estados Unidos. ¿Surgirán estas dos potencias o al final acabarán destruidas? El profeta Ezequiel
habla de un tiempo en el futuro cuando Israel será reunificado después del retorno del Mesías con poder y gloria. Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto así ha dicho el Eterno el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y sabrán que yo soy el Eterno su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ezequiel capítulo 39, versículo 23 en adelante. Isaías también se refirió a ese tiempo en el futuro cuando Dios recogerá a Israel y lo llevará a su propia tierra. Dios le dará entonces reposo de su trabajo, de sus temores, de la dura servidumbre en que habrá caído. Será reunido de nuevo en su tierra y echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Y la faz del mundo llenará de fruto. Isaías capítulo 27, verso 6. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este pueblo, después de los futuros castigos de la tribulación, llegará finalmente al arrepentimiento y será reunido desde las tierras del cautiverio entre las naciones gentiles. Dios estaba inspirando al profeta Ezequiel para que describiera la futura conversión de la nación de Israel. Eso era un preludio de la conversión del mundo entero. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Cristo ya habrá regresado y sus santos habrán resucitado para gobernar y reinar con él. Encontramos también escrituras que el rey David estará entre los resucitados y será el quien gobierna Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Cada uno de los 12 apóstoles será gobernante sobre una de las 12 tribus. Esto es increíble. En esos gloriosos días, cuando el reino de Dios sea establecido sobre todas las naciones y Jesús gobierne directamente desde Jerusalén. Mira lo que dice Isaías capítulo 65, verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Eterno. ¡Qué palabras! Esto me llena de esperanza, de fe. Saber que estamos pasando por momentos difíciles, pero que llegará un momento en que regrese Jesús, en que venga el reino de Dios, en que se establezca y suceda todo esto. No habrá guerras, habrá paz. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Qué sucederá con los Estados Unidos, con Gran Bretaña? Serán juzgados. Israel será juzgada también. Les esperan severos castigos por sus pecados, de tal manera que sorprenderán al mundo entero. Esos tremendos castigos harán estremecer a estas naciones como nunca antes, y entonces la mayoría se va a arrepentir y va a regresar a Dios en un acto sin precedente en nuestros tiempos. Ezequiel capítulo 36, verso 24 en adelante. Hay dos formas de aprender las lecciones de la vida. Esto es así: el camino fácil y el camino difícil. El Señor nos atrae por amor o por dolor, así de claro. Todo parece indicar que las naciones están destinadas a aprender las lecciones por el camino difícil. ¿Qué sucederá contigo, tú que estás escuchando esta reflexión? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Tomaremos en consideración lo que dice la palabra de Dios, las advertencias? ¿O tendremos que aprender las lecciones por el camino difícil? ¿Sabes cuál es? Juicio, castigo de Dios.
El mensaje final es creer en Dios, creer en su Hijo Jesucristo, hacer lo que Dios ordena. Tú y yo debemos estar dispuestos a buscar a Dios como nunca antes lo habíamos hecho, porque los tiempos son peligrosos. Tenemos que estar dispuestos a salir de la Babilonia moderna, de sus ideas, de sus prácticas, de sus falsas religiones, de sus falsas filosofías. Tenemos que dedicarnos cada día a estudiar y a vivir de toda la palabra de Dios. La decisión es nuestra. Y que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta, porque los tiempos son peligrosos. Y como la maldad se está incrementando, dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y si se enfría nuestro amor, significa que nos estamos alejando de los caminos de Dios. ¿Qué harás tú? Es una decisión tuya. Depende de nosotros. Depende de nosotros.